Recuerdo hace un par de años atrás, estaba yo trabajando, hermanos, en una empresa, pero yo servía de mucho corazón al Señor y lo hacíamos a través de la alabanza en aquellos dorados tiempos. Y me acuerdo que trabajando para el ministerio juvenil a nivel de la zona paracentral, teníamos una actividad, una vigilia regional, y su servidor tenía que estar ministrando la alabanza en dicha vigilia. Y saliendo del trabajo, ya tarde, me esperaba la congregación donde estábamos para irnos en autobús hacia la vigilia. Y uno de los líderes con los que servíamos, que trabajaba también acá en San Salvador, me dijo: si podés pasar por mí, nos vamos juntos. Yo le dije que estaba bien, pero había madrugado ese día y cuando pasé a recogerlo me dijo estas palabras: si querés yo manejo. Yo le dije: sí, está bien, me siento cansado, está bien, vámonos. Y manejó él hacia la ciudad de San Vicente, y aquí a la entrada de Cojutepeque estaban construyendo un restaurante que hicieron por ahí. En aquel entonces salían muchos camiones que estaban haciendo el trabajo ahí, y estaba lloviendo un poquito, estaba como lluviznando. Y recuerdo que en esa curva, cuando ya veníamos ya un poco tarde, ya oscuro, de repente vi que mi amigo solo frenó con todo, porque habían vehículos que se habían detenido de la nada, y el carro empezó a barrerse, hasta que prácticamente fuimos a quedar detrás de un pickup, como dicen, bien fregados. Nos bajamos, vimos el vehículo echando humo, golpeado. Me acuerdo yo que en ese momento se bajó el señor del automóvil, un pickup que era alto y no le pasó nada, sino más bien solo el bumper se había doblado, pero mi carro estaba hecho pedazos y teníamos una actividad que hacer, teníamos una vigilia. Y me acuerdo que mi amigo me dijo: ¿cómo vamos a hacer? Le dije: yo no sé cómo vas a hacer vos, pero yo voy para la vigilia. Y hablé con el Señor, le dije: mire, disculpe, pues algo sucedió, bueno, chocamos, le vamos a reparar su bumper y todo. Y no sé cómo salió, pero de repente yo le pregunté para dónde iba y él me dijo que iba para San Vicente. Y le digo: deme ray, yo voy para San Vicente. Y luego arreglamos en el camino. Y mi amigo agarró el vehículo, lo llevó donde otra persona para guardarlo. Y me acuerdo que le hablé a mi esposa, bueno, no éramos casados todavía, y le digo: voy en camino, chocamos el carro, pero aquí vamos a la actividad. Y llegamos al lugar, nos montamos al autobús, fuimos a la vigilia. Hubo un mover del Espíritu Santo como usted no se imagina, tremendo, nos gozamos. Hubieron jóvenes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hubo un tiempo increíble en la presencia del Señor. Y pensando un poquito en esa condición, yo quería traerles este mensaje esta mañana. Mi adoración a Dios no depende de mi condición, porque muchas veces creemos nosotros, hermanos, que dependiendo cómo yo me encuentre anímicamente, posiblemente si hubo aguinaldo, por ejemplo, si tuvimos regalitos el 24, si verdaderamente me aumentaron el salario en el trabajo, pues esa será mi condición para yo servir a Dios. Muchas personas cometen el error, hermanos, de hacer las cosas conforme a la motivación que tengan y no a la convicción que se ha creado en el corazón de las personas. Esta mañana, hermanos, yo pretendo en el nombre del Señor que usted revise un poquito la convicción que Dios ha puesto en su vida para adorar y servirle a Él. Y quiero llevarlo a esta porción de la palabra en Hechos capítulo 16. En esta ocasión vamos a leer desde el versículo 22. Quiero llevarlo a una historia que usted y yo conocemos y de alguna manera nos ha ministrado, pero me gusta esta parte donde verdaderamente el apóstol Pablo adoró a Dios de una manera incondicional. Versículo 22 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, oiga bien, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, o sea, no fue un poquito, sino que después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió, versículo 24, este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Mire, yo le he llamado este mensaje: mi adoración a Dios no depende de mi condición. Y quiero definir la palabra adoración, hermanos, en el todo, en el acto de la obediencia que nosotros podemos tener a Dios. Yo le he llamado, tiene que ver con todo acto de obediencia, a aquello que hace que busquemos a Dios intensamente. Lo hacemos por obediencia, pero también lo hacemos desesperadamente. Nos metemos a buscar a Dios incansablemente, sin importar cuál sea la situación o condición que estamos viviendo. Algunos hombres, por ejemplo, que vivieron momentos críticos y adoraron a Dios sin importar su condición. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le manda para que llevara a su hijo y lo sacrificase, dice la palabra del Señor en Génesis 22:7: yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, dijo Abraham. ¿Por qué? Porque no le importaba la condición, más bien él estaba con el deseo de adorar a Dios, y él sabía que regresaría, hermanos, con el muchacho también. Otro hombre también que pasó momentos y adoraron en circunstancias difíciles fue Daniel también, porque dice la Biblia que él oró 3 veces al día, sin importar el decreto que se había emitido por el rey también en aquel entonces. Daniel 6:10. También Job, hermanos, aquel hombre que sabemos que fue pasado por la prueba, que fue pasado por el tiempo duro, hermano, también él en algún momento, cuando vio toda la bendición de Dios, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora, dijo Job, mis ojos te ven. Pasaron por el umbral de la prueba, pasaron por momentos críticos, pero su adoración a Dios, su servicio al Señor no dependió, hermanos, de la condición en la que estaba. Y bueno, puedo mencionar a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, por ejemplo, en Lucas 23:34, cuando dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él en el momento de morir simplemente adoró a Dios en obediencia hasta llegar a la muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros estamos ahorita teniendo dificultades para poder terminar este año. Quizás muchos no ha sido su año, para muchos quizás el 2021 no ha sido su año. Pero yo quiero decirle algo, que la adoración a Dios, el servicio que usted le da a Dios, hermanos, que no dependa de la condición en la que usted y yo nos encontremos, que no dependa de lo que verdaderamente nosotros somos o hacemos, sino más bien de la convicción que tenemos, hermanos, para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pablo y Silas eran grandes líderes de la iglesia primitiva. Venían de liberar a una muchacha con un demonio de adivinación. Y estaban en el marco del segundo viaje misionero que Pablo estaba desarrollando, y venían, hermanos, evangelizando, venían ganando almas. Y en este contexto, cuando el apóstol Pablo reprende aquel demonio y saca fuera de esa muchacha, entonces en este contexto ellos son metidos, hermanos, a la cárcel, y ellos son digamos, atados con diferentes circunstancias que no les permitían en algún momento sentirse bien. Y es ahí donde produce una adoración muy, pero muy especial de parte de ellos en ese contexto. Algunas palabras claves que yo logré sacar, hermanos, de estos versículos: por ejemplo, azotes. ¿A cuánto les gusta que los azoten? A nadie. Cadenas. ¿Cuántos están encadenados?
rasgándole las ropas, porque así dice el versículo, hermano, que no solamente los azotaron, sino que también les rompieron sus vestiduras. O sea, en pocas palabras, los humillaron prácticamente. Todos estos hombres de Dios, hermanos, habían sido humillados por estas condiciones, pero todo esto no, hermanos, hizo que ellos verdaderamente levantaran una adoración a Dios desde lo más profundo de su corazón. También encontré oración, cántico, o sea, vemos palabras como cántico, adoración, etcétera. Ahora, estamos para finalizar el 2021. Estamos ya en el último domingo, hermanos, de este año. Y surgen dos preguntas. Yo me hacía dos preguntas con respecto a esto. La primera es: ¿cómo está nuestra condición? ¿Cómo ha sido nuestra condición, hermanos? ¿Cómo estuvo mi adoración a Dios en este año 2021? Y quiero encerrar mi adoración a Dios con respecto al servicio, a la obediencia, a las ofrendas, a la honra a Dios, a la asistencia a los servicios. ¿Cómo estuvo mi adoración? Y cómo estará también mi adoración para el 2022. Algunos me dirán: pastor, usted no se imagina, el 2020 fue difícil, el 2021 fue mucho peor y el 2022 no sabemos qué va a pasar. Vi una imagen en las redes sociales que un pastor estaba poniendo acerca de lo que viene para el 2022 y me llamó la atención porque las personas que querían abrir la puerta del 2022 estaban con una vara, como con una escoba, tratando de ver, escondiéndose en una pared y tratando de abrir la puerta del 2022, como queriendo decir: ¿y qué viene, verdad? ¿Qué me va a salir para el 2022? Pero sabe una cosa, hermano, nuestra convicción a Dios no depende de que si el 2022, hermanos, va a venir con cosas buenas o malas. Hermanos, nuestra convicción a Dios y adoración a Él no depende de que si vamos a tener cosas mejores que este año para el 2022. Nuestra adoración a Dios depende de cómo tengo un corazón agradecido, porque si estamos hasta el día de ahora aquí, hermanos, con vida, es porque al Señor le ha placido y Dios quiere bendecirlo, y sin importar cuáles sean las condiciones que vengan el próximo año. Yo creo, hermano, firmemente que hay una gran enseñanza de parte de Dios a través de esta escritura que hemos leído acerca de Pablo y Silas. Veamos entonces algunos principios, hermanos, de este pasaje que nos van a ayudar a aprender a adorar al Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y en primer lugar, hermano, las cadenas producen convicciones firmes. A veces nosotros estamos pidiendo a Dios que no vengan problemas o que no vengan cadenas, pero no nos damos cuenta, hermano, que sin problemas, sin cadenas, Pablo no sabía verdaderamente de qué estaba hecho en el momento que estaba encarcelado. Las cadenas, hermanos, son objetos que no nos permiten tener la libertad. Las cadenas, hermanos, han hecho de nuestra vida quizás en algún momento que nosotros no lleguemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Las cadenas en las familias posiblemente, hermanos, han arruinado los hogares y han hecho destrozos y quizás nos han llevado a una situación, hermano, en el que no nos podemos sentir bien. Pero yo quiero decirles, hermanos, que las cadenas que nos pasan en la vida producen convicciones firmes para nuestra vida. ¿Cuáles han sido las cadenas que lo han atado este año y no le han permitido adorar con toda libertad al Señor? ¿Será, hermanos, que las deudas? ¿Será que demasiadas deudas? Hoy es un año que se habla mucho de deudas, se habla mucho de recesión, se habla mucho acerca de condiciones difíciles, hablando económicamente. Pero muchos, hermanos, se van a privar o se privaron de adorar a Dios de una manera con mucha libertad, porque las deudas los oprimieron tanto, hermanos, que los ataron como las cadenas. ¿Será, hermanos, las enfermedades? ¿Será que alguien dijo: pastor, mire, yo no serví a Dios todo el 2021 por estas enfermedades que tengo? Pero yo le quiero decir algo, hermano, que las enfermedades el Señor las llevó en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle en esta hora, hermano, que hay personas que han demostrado sobreponerse ante una enfermedad, que aún en medio de tanto dolor, hermanos, han logrado bendecir a Dios y también su obra. Y yo me recuerdo hace un tiempo atrás también a una persona que ya está con el Señor. Nosotros conocimos en la iglesia donde estábamos anteriormente, y era una hermana que le habían detectado insuficiencia renal.
y ya estaba yendo a hacerse las diálisis. Después le detectaron un tumor y tenía que hacer una combinación para poder llevarla a curación a ella. Y me llama la atención porque nosotros a esta hermana, con la condición en la que estaba, ojo, nunca la vimos, hermano, renegar a Dios por lo que estaba viviendo. Nunca dejó de faltar a la iglesia, hermanos, y sobre todo importante, nunca dejó de ofrendar ni tampoco diezmar. Ella podía gastar demasiado en los medicamentos, hermano. Había vendido sus terrenos, había vendido sus vacas, había hecho un montón de cosas, pero estaba tan agradecida, hermano, que aún, hermanos, hacía cultos de acción de gracia en su casa. Y uno podía decir: Señor, ¿cómo es que esta persona vive tan agradecida? ¿Cómo esta persona puede tener la libertad de extender sus manos, de levantar su voz y de adorar y servir a Dios? Porque hay una convicción que lo generan las cadenas. La diferencia de Pablo y Silas, hermanos, es que estas cadenas llegaron a sus vidas producto del servicio a Dios. Ellos estaban sirviendo a Dios, ellos estaban liberando endemoniados, ellos estaban haciendo la obra misionera, y esto les produjo estas pruebas. Esto le produjo, hermanos, las cadenas o el encarcelamiento, pero ellos nunca renegaron de que verdaderamente se habían llegado a esa condición. Cuando nosotros, hermanos, servimos a Dios, el enemigo siempre pondrá una oposición. Yo he escuchado personas que dicen esta frase y dicen: cada vez que yo empiezo a meterme con Dios, cada vez que yo quiero hacer las cosas bien para Dios, entonces el enemigo empieza a atacar en mi familia, en mi trabajo, me ponen horas extra, que de repente mi señora anda muy enojada y que los hijos andan así, haciendo asá. Mire, cuando yo quiero meterme más con Dios es cuando me suceden más problemas. Y sabe, hay un medidor en la vida espiritual de las personas, y es que si a mayor problemas y a mayor oposición y a mayor persecución, es porque viene una gran bendición. Es porque el enemigo sabe, hermanos, que Dios lo ha creado como un guerrero que va a lograr vencer cualquier obstáculo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cada vez que nosotros nos encontramos con oposición, cada vez que el enemigo viene, hermanos, y pone cadenas y pone diferentes circunstancias, entonces es una buena señal que vamos por el camino correcto y que vamos, hermanos, para donde Dios nos quiere llevar. Mire, Pablo y Silas fueron, versículo 22, azotados con varas. Fueron azotados con varas. Yo me imagino, hermano, usted sirviendo al Señor todo el 2021, ¿verdad? Ofrendando, diezmando, viniendo a la iglesia, sirviendo en el área donde Dios lo ha puesto, y de repente, hermanos, le azotan con vara. Y de repente, hermanos, le quitan el trabajo. Y de repente, hermanos, le llega una enfermedad. Y de repente, hermanos, mi mujer me abandona. Y de repente, bueno, tantas cosas que uno podría llegar a decir: Señor, ¿qué está pasando? Y muchos podrían, hermanos, empezar a renegar más allá de lo normal, sin darse cuenta que verdaderamente es una buena oportunidad para decir: Señor, estoy aquí sirviéndote sin importar los azotes, porque tú eres mi Dios y porque yo quiero adorarte con toda libertad. Pablo recibió, hermanos, azotes de vara. Amén. Le metieron en el calabozo profundo y lo pusieron con cepos, con cadenas, para que sus manos no pudiesen moverse. En la adoración siempre existe una oposición muy fuerte. Cada vez que nosotros queremos adorar a Dios, el enemigo trata la manera de ponerle sueño. Cada vez que usted quiere adorar a Dios, el enemigo trata de ponerle cansancio. El hecho de decir: no, ¿para qué dicen pónganse de pie? ¿Para qué dicen levanten las manos? ¿Para qué dicen aplauden? ¿Para qué? Porque en ese momento, hermanos, es cuando el enemigo quiere privar de la bendición de adorar y bendecir el nombre del Señor. Y ojo, porque apenas estamos en el problema, porque apenas estamos, hermanos, en la condición en la que Pablo se encontraba. Como alguien dijo por ahí, no es como inicia una historia, sino como termina. Pablo no estaba encadenado, o no iba a estar encadenado todo el tiempo. Pablo no iba a estar en la cárcel todo el tiempo, porque la palabra del Señor declara que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para un bien.
Entonces no es todo el tiempo que usted va a pasar en cadenas, no es todo el tiempo que usted va a pasar, hermanos, con cepos en sus manos. Llegará un momento de dificultad, pero es cuanto más usted deberá incrementar su alabanza a Dios, su exaltación a Dios, su adoración a Dios. Y usted pueda decir cuando no haya para comer, gloria a Dios. Cuando usted vea que viene la prueba difícil, usted puede decir, alabado sea el nombre del Señor, porque yo te alabo, yo te sirvo, no por lo que me das, sino por lo que tú eres. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas fueron las convicciones de Pablo y de Silas. Y miren, hermanos, con esta condición, básicamente, era suficiente para que ellos negaran su fe. Con esa condición. Y hoy en día, hermanos, tenemos un grave problema, que los cristianos de ahora, por pequeñas cosas, cambian sus convicciones. Por pequeñas cosas, hermanos, que sea lo que Pablo y Silas vivieron, azotes, cepos en las manos y también encarcelamiento, pero por esa condición era suficiente para que negaran a Jesús. Esta condición les produjo una fuerte convicción, pero los magistrados que los metieron a la cárcel no sabían que habían metido a la cárcel a dos siervos que no adoraban solo cuando las cosas iban bien. Los que no amaban los primeros lugares o las posiciones, había metido a dos hombres de adoración a ese lugar, y que esa adoración, hermano, produciría lo que viene a continuación. Por eso debemos entender que cuando vienen cadenas o condiciones a nuestras vidas, hermanos, lo único que debemos hacer es adorar a Dios, y Él se encargará de lo demás. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En segundo lugar, la adoración, hermanos, oiga esto por favor, sacude cimientos. Diga conmigo, sacude cimientos. La adoración abre puertas y rompe cadenas. Amén. En el versículo 25 dice que ellos estaban ahí, pero a medianoche, miren qué me llama la atención, hermano. Después de que esta cárcel produjera convicciones firmes en Pablo y Silas, algo estaba por suceder. La Biblia dice que algo sucedió a la medianoche. ¿Por qué la medianoche? ¿Por qué, hermanos, la medianoche? Hay varias referencias, pero una de ellas es que representa una condición mesiánica que anuncia la venida del Señor. ¿Sabe? Dice Mateo 25:6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué a la medianoche? Porque en la medianoche es un lugar de quietud. Es un lugar, hermano, donde usted puede encontrarse con Dios. Porque durante el día nosotros tenemos diferentes actividades. Porque, hermanos, cuando estamos en diferentes circunstancias de nuestra vida, no nos detenemos para darnos cuenta, hermanos, que nosotros podemos tomar tiempos para decir: Señor, ahora sí voy a adorarte, para ver romper cadenas, para sacudir cimientos, para que las puertas se puedan abrir en el nombre poderoso de Jesús. Sucedió que la adoración de Pablo y Silas produjeron, hermanos, un gran terremoto. Aquí viene el resultado, hermanos, de adorar a Dios sin importar la condición. Es que hasta que yo vea. Esa es una palabra muy, pero muy difícil, hermanos, que muchos digan: hasta que yo vea que mi familia cambie, hasta que yo vea que las cosas se den, entonces yo empezaré. No, hermanos, tiene que hacerlo antes que las cosas sucedan. Porque Pablo y Silas, ellos sabían en el Dios que habían confiado, pero no esperaron ver que las puertas se abrieran. No esperaron, hermanos, que en algún momento se diera un terremoto en ese lugar. Ellos ni siquiera sabían, hermanos, lo que iba a pasar. ¿Sabe una cosa? Usted ni siquiera sabe cómo Dios va a resolver esa deuda. Usted ni siquiera sabe cómo Dios va a sanar esa enfermedad. Usted no sabe nada, porque nosotros no tenemos, hermanos, el atributo de Dios, que Él todo lo sabe. Usted no sabe. Lo único que usted sabe es que Él aparecerá en el momento justo, hermano. Lo único que usted sabe es que cuando Él aparece, hermano, se da un terremoto y la gente se estremece alrededor de su presencia. Y eso es lo que Pablo y Silas sabían. Yo me imagino ellos hablando y diciendo: Pablo, ¿y cómo crees que Dios lo va a hacer? No lo sé, le decía a Silas, pero lo que estoy seguro que lo va a hacer. Y Dios siempre se la lleva bien chévere, porque cuando lo hace siempre de una manera impresionante. Y si usted ve en la Biblia, hermanos, tantas cosas, cuando Dios respondía a su pueblo, lo hacía de una manera
Hermanos, impresionante. Y si usted recordará en el pasado cada uno de los testimonios que usted tiene de las maravillas de Dios en su vida, siempre que Dios llegó, hermano, lo hizo de una manera impresionante. Por eso, hermanos, ellos estaban seguros que verdaderamente algo iba a suceder. 3 milagros sucedieron poderosos, hermanos, en esta etapa. Número 1, los cimientos fueron sacudidos. Diga conmigo, los cimientos fueron sacudidos. No importa, hermano, las bases que tenga el problema. No importa las bases que haya tenido el 2021, hermanos. No importa que haya sido bases tan fuertes. Para Dios no hay nada imposible, porque Él puede estremecer los cimientos de cualquier enfermedad, los cimientos de cualquier problema. El segundo milagro: todas las puertas se abrieron, dice la Biblia, al instante. No dice que la puerta de Pablo, no dice que la puerta de Silas. ¿Cuántos presos habían en ese lugar? ¿Cuántas personas oprimidas estaban en ese lugar? Pero no dice que solo las puertas de ellos, sino todas las puertas se abrieron. Y no se abrieron una a una según a Dios le placía. Se abrieron todas al instante. Dios quiere abrir puertas, hermano. Cuando hay adoración, el fruto de la adoración es que las puertas se abren por sí solas. Y se abren todas las puertas que Dios tiene para sus hijos. Y el tercer milagro es que se soltaron las cadenas de todos. Es que Dios no hace acepción, hermanos. Cuando usted adora a Dios, el Señor obra milagros. El Señor empieza a hacer prodigios y maravillas. Y en el tercer lugar, hermanos, el alcance de la adoración producirá nuevos seguidores. Usted conoce la historia. ¿Qué pasó con el carcelero? ¿Qué pasó con el carcelero? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas mal, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe qué es lo que me emociona a mí, hermano, de esta parte? Es que Pablo y Silas, después de venir de ser azotados, después de venir de ser aprisionados y de ser, hermanos, encadenados y de pasar por tanta prueba, hermanos, no perdieron la oportunidad para ganar más seguidores para el reino de los cielos. Cada problema, cada circunstancia que usted viva en el 2022, hermano, hágalo una oportunidad para que almas, para que personas vengan a los pies de Cristo y usted sepa verdaderamente que el Señor va a hacer un milagro también en cada una de su familia, en cada casa, en cada hogar, en cada persona. Dios se va a glorificar. A raíz de la adoración de Pablo y Silas, un hombre se convirtió a Cristo. El carcelero sabía que él iba a ser, que lo iban a matar, porque si usted lee, por ejemplo, cuando fue Pedro encarcelado, dice la Biblia que cuando ya no supieron cómo él se había ido, o sea, el ángel del Señor había llegado, también había soltado las cadenas de Pedro, pero cuando le pidieron cuentas a los soldados de ese entonces, ellos no supieron decir qué había pasado. Y ahí dice en el versículo, hermanos, que al instante ellos tuvieron que morir. Los tuvieron que matar por haber dejado huir a los prisioneros, porque esa era parte de la costumbre. Pero este hombre ya sabía. ¿Sabe quién representa, hermanos, el carcelero de Filipos? A todo el mundo que está sin esperanza y sin Dios, creyendo que una vez, hermanos, llega la muerte, hasta ahí terminó y ya no pasa nada. Pero por eso Dios ha puesto a Pablo y Silas en estos tiempos, hermanos, para que lleven una luz de esperanza a los que están en oscuridad y que puedan verdaderamente decirlos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aún la condición de Pablo y Silas, que estaban vituperados, no les impidió, hermanos, que ganaran uno más para Cristo. Recordemos que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. Vamos, iglesia, que las cárceles no lo detengan, solamente adoren a Dios. Adoren a Dios y alcanzarán nuevos seguidores para el templo cristiano. ¿Cuántos dicen amén?
Además, recuerden que la razón también de que estaban ellos en la cárcel es porque había una muchacha que había sido también liberada de un espíritu. Cada vez que Dios lo usa a usted, cada vez que Dios empiece a utilizarlo como un instrumento para su gloria, el enemigo estará ahí tratando, hermanos, tratando de que usted no adore a Dios. Pero mientras más esté la opresión, mientras más usted se sienta angustiado, hermano, levante sus manos al cielo, abra su boca y diga: gloria a Dios. Cuando usted vea que no tenga para comer o algo, diga: gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Cuando lleguen los tiempos difíciles del 2022, usted levante sus manos al cielo y diga: Señor, a ti sea la gloria, porque a ti te place esto, pero yo te alabo, Señor, porque tú eres grande y digno de recibir toda mi alabanza. Solo, hermanos, se me viene a la mente aquel himno, aquel coro que decía: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si ya no tengo el alma, es que ya me fui con él. Hermanos, que hasta el último suspiro de su vida en esta tierra, hermano, usted pueda decir: Señor, yo te alabaré, yo te adoraré, sin importar cuál sea mi condición y cuáles sean mis circunstancias. Y diga en esta mañana, el 2022, que me espere, porque aunque vengan tormentas o dificultades, el Señor estará como poderoso en batalla al frente de mí, y lo enfrentaré con la fe que tengo de que Dios me va a bendecir. Cierre sus ojos un momento, diga: Padre, gracias te damos en esta mañana. Oh Señor, sabemos la bendición que es estar en tu casa este día domingo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites entender que aún en medio de los tiempos difíciles podemos levantar una alabanza. Aún en los tiempos, Señor, en los que las condiciones que nos rodean no sean las mejores, podemos decir: gloria sea tu nombre. Mira el corazón de cada uno de tus hijos esta mañana, Señor. Mira cuántos vinieron cargados quizás, Señor, y cuántos dijeron: un año más que va a terminar y yo sigo igual. Pero que en esta mañana, Señor, el Espíritu Santo pueda ministrar sus corazones y pueda cambiar esas palabras negativas en sus labios, Señor. Que aquel que diga: voy a ser el mismo el nuevo año que viene, Señor, sean cambiadas por decir: voy a ser un adorador más, voy a ser alguien que levante mi voz, voy a ser alguien que voy a adorar con toda libertad, voy a ser alguien que voy a adorar a Dios con toda libertad. Y mientras usted ora ahí donde está, piense un momento: ¿por qué sirve a Dios? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué se ha mantenido hasta este último domingo del 2021? Dese cuenta que porque usted ha creado una convicción en su corazón a causa de tantas cárceles y problemas. Pero que este 2022, hermano, usted pueda decir: Señor, voy a crear más convicciones fuertes en mi vida. Voy a adorarte incansablemente, aunque las situaciones no sean o no se presten para hacerlo. Voy a adorar tanto, Señor, a exaltar tanto tu nombre, que el fruto de mi adoración a ti, Señor, durante todo este año traerá toda mi familia a los pies de Cristo. Se convertirán todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Y si usted se encuentra esta mañana sin Cristo, si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero decirle en esta hora: simplemente adorando a Dios es como usted va a salir adelante. Solamente haciendo un acto de arrepentimiento en su corazón y entregando su vida a Jesús, usted va a poder caminar en fe y va a recibir lo que Dios tiene para su vida. Si alguien esta mañana todavía no le ha entregado su corazón a Cristo y quisiera hacerlo, yo solo le invito que ahí donde está, que levante su mano en señal que usted quiere recibir a Cristo Jesús. Si alguien ha caminado mal y sabe que no ha estado haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, que esta mañana también usted pueda decir: Señor, aquí estoy, te pido perdón, pero yo quiero iniciar el año con una bendición tremenda, adorándote, siendo un adorador
incansable. Gracias te damos, Jesús, en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendecimos las vidas, Señor, de esta congregación. Gracias por nuestro pastor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Queremos ser adoradores, Señor, sin importar las condiciones en las que nosotros nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana.